Lo primero que pensé cuando vi esta partida fue, ¿esto es real? ¿Realmente se enfrentaron? Porque uno piensa, a ver, Smyslov fue campeón mundial el año 50 y algo, ¿no? Creo que 54. E Ivanchuk entró a la élite del mundo a fines de los años 80. ¿Cómo puede ser que se enfrenten? Es decir, se enfrentaron ¿cuánto? 30 años después de que fuera campeón mundial. Y ni siquiera fue un campeón mundial siendo joven. O sea, ya tenía alguna edad cuando fue campeón mundial. Y 30 años después, puede ser que haya seguido jugando. Pero enfrentarse a Ivanchuk habrá sido en un torneo, no sé, algún torneo abierto, algo donde hayan tenido oportunidad de enfrentarse. Y no, se enfrentaron en el campeonato de la Unión Soviética, lo que es obviamente uno de los torneos más fuertes que habían cuando existía la Unión Soviética. Maestros y maestras, soy el maestro internacional Fernando Valenzuela y en este nuevo video de Mesa 1 les voy a mostrar una partida súper compleja en cierto sentido, pero también muy simple, porque si bien no hay tanto sacrificio ni táctica, sí hay varias pequeñas sutilezas que no son nada evidentes y que se requiere un nivel de campeón mundial casi para ser capaz de aplicar en una partida. Así que tal como ven en el título, esta partida se jugó entre Smyslov e Ivanchuk el año 1988. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Smyslov tenía 67 años, que es una edad muy avanzada para un jugador de ajedrez. Ivanchuk tenía 19 años. Ustedes pueden creer que Ivanchuk a los 19 años todavía no era realmente Ivanchuk, que era un jugador prometedor. Pero no, este año fue importante para Ivanchuk porque logró ingresar en el top 10 del mundo. Lo que quiere decir que ya tenía un nivel súper alto y era plenamente un jugador de élite. Ahora, si les sorprende que Smyslov esté jugando de igual a igual con uno de los mejores jugadores de la época, con 67 años, no se sorprendan tanto, porque unos años antes Smyslov había jugado contra Kasparov en la final del Candidatos, el año que Kasparov ganó el torneo de candidatos para jugar la final contra Karpov. Es decir, Smyslov con 63 años hubiera logrado jugar la final del campeonato del mundo de haberle ganado a Kasparov en esa final. Por lo tanto, Smyslov era un jugador que con mucha edad pudo seguir teniendo resultados brutales. Incluso contra Ivanchuk, 4 años más tarde, después de que Smyslov tuviera 70 años, volvió a ganarle. Aunque fue en partidas rápidas, por lo tanto no es tan meritorio como la partida que les voy a mostrar ahora. Bueno, Smyslov empieza con D4, caballo F6, 4, E6, caballo F3. Acá Ivanchuk juega C5. Como bien saben, Ivanchuk es un jugador de Benoni, por lo tanto acá Smyslov se hubiera hecho D5, muy probablemente las jugadas que habrían seguido habrían sido estas, y nos habríamos encontrado dentro de una Benoni moderna. Pero Smyslov no quería entrar en esto, así que juega simplemente E3, que es una variante bastante sólida, que yo incluso he empleado, y que me gusta porque muchas veces llega a posiciones de peón dama aislado, en las que yo me siento muy cómodo, y Smyslov era un gran especialista de las posiciones de peón dama aislado, como vamos a poder ver luego en la partida. Y el peón dama aislado del que yo les hablo surge tras estas jugadas del negro que son más o menos forzadas porque no tienen mucha opción. Son C por, E por, D5, caballo C3, simplemente desarrollo, y acá alfil E7. Creo que acá hoy en día alfil B4 es una jugada mucho mejor. Alfil E7 es un poco pasivo y le permite al blanco más o menos lo que quiere, que es jugar un peón dama aislado bueno. Con alfil B4 muchas veces se producen posiciones de este tipo. Y acá tras dama C2, otras alfil D2, las negras van a hacer en algún momento un alfil por C3 y tras B por C3 vamos a tener una posición de peones colgantes, que suele ser de aproximada igualdad en la gran parte de los casos. Acá, Smyslov sin pensarlo dos veces juega C por D5 y tras caballo por D5, alfil D3, caballo C6 en roque, acá todo súper normal. Ahora una jugada típica también de peón dama aislado, que es torre 1, y ahora Ivanchuk juega alfil F6. Acá hay muchas maneras de jugar contra el peón dama aislado. Una manera súper normal habría sido caballo F6. Y ustedes se preguntan por qué quitar ese caballo que está tan bien ahí en D5, bloqueando el peón. Y la verdad es que las negras no siempre quieren bloquear el peón. Muchas veces quieren atacarlo y con el caballo aquí encima no van a poder atacar mucho. Por lo tanto, caballo F6 hubiera sido una jugada súper natural, teórica. El caballo defiende al rey, ya que el punto H7 está defendido. Muchas veces las blancas no pueden avanzar D5 tan rápido. Y las negras pueden jugar con B6, alfil B7 y tener un juego más o menos igualado, aunque las blancas también se habrían sentido cómodas. Ivanchuk juega alfil F6 y ahora
Smyslov juega una configuración típica de piezas del peón dama aislado. Muchas veces esto se juega con el alfil en C2 y la dama en D3. De esta manera amenazan el punto H7 con mate y las negras tendrían que hacer algo como G6, seguiría alfil H6, se debilitarían, pero en este caso esto es muy lento. Así que las blancas prefieren jugar directo con alfil E4. Y tras caballo C7, las blancas hacen una jugada muy típica también del peón dama aislado, que es cuando un caballo sale, simplemente el otro entra. Quiere decir que el caballo que estaba controlando E5 desde C6 ya no está ahí, y al salir simplemente ocupamos E5 con nuestro caballo. Obviamente a las negras no les conviene hacer el alfil por E5 porque nos estarían dando un punto muy importante ahí en E5 controlando el flanco de rey con perspectivas de ataque, más espacio, mejor desarrollo y mucha ventaja en general. Por lo tanto vuelven, caballo C6, las negras supongo que se contentan con tablas, lo que hubiera seguido tras caballo F3, pero Smyslov a sus 67 años no le interesa hacer simplemente tablas con uno de los mejores del mundo y juega dama D3, con la idea obviamente de atacar H7, las negras juegan H6 y ahora se produce un momento súper importante de la partida porque Smyslov hace una jugada que hoy en día, con la dinámica que estamos acostumbrados, con la exigencia de los módulos que nos dicen siempre lo más preciso, es una jugada tal vez un error, o al menos una imprecisión. Incluso Kasparov dice que esta jugada es buena en un libro de hace más de 10 años, ya que aquí la jugada más típica de peón dama aislado sería algo así como dama H3, con ideas de alfil por H6, caballo G4, en algún orden, y seguir el ataque con todo, ya que las piezas negras no están tan coordinadas para llegar a defenderse. Y en general en toda esta posición me parece que las blancas tienen un ataque muy fuerte, o al menos una iniciativa que les debería dar una ventaja grande. Pero aquí Smyslov, fiel a su conocimiento del peón dama aislado, emplea una transformación de la estructura, hace alfil por D5. Muchos se preguntarán, ¿pero qué está haciendo? Este alfil obviamente es el alfil, se supone, bueno del blanco, lo está entregando por un caballo, todos sabemos que el alfil vale más que el caballo. ¿Y qué está haciendo? Le está dejando el alfil de C8 salida para irse. Y bueno, lo que está haciendo Smyslov en realidad es llevar el juego a una partida que para él va a ser súper simple, sabe que tiene cero riesgo de perder, tiene 1000 jugadas fáciles, va a poner un poco de presión, tal vez va a poner mucha presión, sin él tener ningún problema nunca, y si Ivanchuk llega a cometer alguna imprecisión, él la va a castigar. Hay una frase de Smyslov que a mí me resonó mucho cuando la escuché, que es, bueno, yo voy a hacer 40 jugadas buenas. Si tú también eres capaz de hacer 40 jugadas buenas, bueno, la partida va a ser tabla. Sin ninguna presión de tener que ganar, no, simplemente va a ser 40 jugadas buenas, y si el otro es capaz de hacer lo mismo, tablas, sin forzar nada, sin ninguna locura. Y en esta partida Smyslov es 100% fiel a sus propias palabras. Ivanchuk sigue con caballo B4, dama G3, obviamente la dama mira siempre al rey de G8, alfil H4 para que la dama no esté tan cómoda, dama F3, E por D5, torre 2 para evitar que el caballo entre por C2, alfil E6. Entonces en esta posición muchos pensarían, bueno, esto es simplemente igualdad, la estructura de peones es simétrica, el alfil de C1 parece que no está haciendo mucho, hasta se puede decir que las negras tienen más desarrollo, pero la verdad es que las blancas tienen una posición que aunque parece inofensiva, tienen el control de la columna E y además tienen un caballo en E5 que alguna molestia le puede causar al negro. Por ejemplo, la partida siguió A3, caballo C6, ahora cambia el caballo para dejar una debilidad en la estructura negra, B por C6, caballo A4. Entonces la idea es simplemente jugar caballo C5, quitarle el alfil, doblarse la columna E y empezar a presionar por el flanco de rey. Ahora Ivanchuk comete una imprecisión, juega dama C8 que si bien amenaza alfil G4, tocando la torre, me parece que en realidad la dama se va a echar de menos en el flanco de rey. Todos sabemos que alejar la dama del rey puede ser un problema en situaciones en las que uno tenga que defenderse, y esta partida es simplemente un ejemplo más. Sigue H3, alfil E7, obviamente las negras no quieren que las blancas pongan el caballo en C5, o si lo ponen al menos poder cambiarlo. Así que sigue alfil F4, dama A6. Las negras están siendo consecuentes con un plan que en realidad es malo. Quieren llevar la dama por las casillas claras del flanco de dama, ya que las blancas cambiaron su alfil de casillas claras. Pero todo esto no va a tener sentido, principalmente porque, si se dan cuenta, este alfil de F4 controla la casilla B8. Entonces, ¿cómo las negras van a poner las torres? No pueden poner las torres, la dama no va a tener casillas,
y me parece que todo el planteamiento del negro está hecho subestimando las posibilidades de ataque del flanco de rey de Smyslov. Por eso la partida sigue simplemente caballo C5, alfil por D por, dama B5 y torre A1. A las blancas no les importa sacrificar el peón de C5. ¿Logran ver por qué? Bueno, no hay mucho misterio, simplemente seguiría dama G3, entrando en D6 y haciendo alfil por H6 con gran ventaja blanca. Por lo tanto, las negras simplemente hacen rey H7 para cubrir ahí en H6 y prepararse para simplemente jugar una posición con alfiles de distinto color. Y aquí entra un concepto súper importante que si logran realmente entender y aplicar en sus partidas, van a ser capaces de ganar varias veces. ¿Por qué? Porque es muy fácil no darse cuenta. Muchos saben que los alfiles de distinto color en algunos finales tienen una chance altísima de tablas, pero con piezas pesadas, es decir, con damas y torres, cada pequeño ataque se transforma en una carnicería, ya que el alfil ataca a un color que el otro no puede defender, y la presencia de damas y torres hace que todo sea mucho más violento, porque son las piezas más fuertes del ajedrez. Eso quiere decir que si una posición de alfiles de distinto color, con damas y torres, un bando ataca y el otro no puede hacer nada, probablemente ese ataque va a ser devastador y va a ganar incluso fácilmente la partida. Acá las blancas juegan dama G3, obviamente para hacer alfil E5, atacar G7 y seguir pasando las piezas. Y acá alfil F5 es una jugada tal vez un poco triste, porque le cede a las blancas el control de la columna E, se puede entrar en séptima, etc. Pero la verdad es que aquí las negras apuestan un poco en que con el alfil en G6 van a poder defender mejor que con el alfil en E6. Y en una situación así es difícil tomar buenas decisiones. Por lo tanto, alfil F5, alfil D6, mejorando simplemente la posición del alfil, torre G8, torre 7, ya con una torre en séptima y perspectivas de ataque en el flanco de rey, está claro que la ventaja blanca es enorme. El G6, dama C3. Esto es lo que yo les quería decir en un principio de por qué la partida aparentemente simple es compleja. Es porque Smyslov es uno de los grandes jugadores técnicos de la historia. Y en esta partida tiene cero prisa. Juega un montón de jugadas súper tranquilas. No quiere dar mate. Yo, por ejemplo, esta posición la veo y lo primero que pienso es tratar de hacer F4, G4, H4, H5 o F5. Tratar de ahí romper, meter todas las piezas. Tal vez jugar un rey H2 para que el rey no esté ahí en medio. Y bueno, confiar en que le voy a dar mate porque tengo todas las piezas apuntando el rey. Pero Smyslov, uno de los grandes jugadores técnicos de la historia, no tiene realmente ninguna prisa. Simplemente pone las piezas, las va mejorando, le quita todo el contrajuego al rival y eventualmente él sabe que va a ganar. La partida sigue dama 4, alfil E5, como les digo, ninguna prisa, torre A8, alfil D4. Las negras no quieren cambiar un par de torres porque saben que la torre que les va a quedar en G8 no hace nada, así que torre B8 aprovechan que por fin la casilla B8 está disponible para la torre. Torre 1 a 3. Obviamente las negras amenazaban entrar en B3 con la torre. Por lo tanto, sigue A5, F4, ya las blancas quieren romper ahí, preparando algún F5, ya que el alfil de G6 no tiene muchas casillas. Dama D1, pero simplemente un jaque, torre 1, dama 4, dama D2, controlando todo sin ninguna prisa. Torre B3, alfil C3, para que la torre ahí no haga nada. No es que fuera a hacer algo en realidad, pero para qué arriesgarse. Simplemente jugar con toda la calma del mundo, una posición en la que se tiene un control absoluto y sin perder de vista el rey negro. Alfil C3, dama C4, dama F2. Acá las negras indirectamente pueden estar defendiendo el peón de F7. Ya vamos a ver por qué. Dama F2, alfil E4. Bueno, alfil E4 parece que activa por fin el alfil. Está en una posición en la que las blancas no pueden deshacerse de él fácilmente. Pero entrega el peón de F7. ¿Lo entrega o no lo entrega? ¿Qué creen ustedes que pasa si torre por F7? Bueno, Smyslov calculó un poco y se dio cuenta de que torre por F7 era ganadora, aunque las negras tienen D4, atacando el alfil de C3 y la torre de F7. Por lo tanto, si pueden calcular un poco, darse cuenta de lo que está pasando, las blancas están perdiendo calidad. Pero a Smyslov no le importa, o sí le importa, pero sabe que la calidad está compensada. ¿Por qué? Bueno, vamos a comernos el peón y tras dama por F7, dama por E4, rey H8,
F5. Las blancas van a seguir atacando, pero la calidad de menos, que no importa porque tienen todas las piezas activas. Las negras tienen las piezas muy mal. La torre en B3 no hace nada, la dama en F7 está ahí defendiendo, pero apenas. La torre de G8 es miserable. El rey siempre va a estar débil. Así que las negras intentan dama D5, pero al menos tratar de defender un final con calidad de más, aunque tengan algunos peones de menos, quieren tratar de sobrevivir. Pero Smyslov, el gran jugador técnico, no va a permitir que las negras se activen ni tengan ninguna esperanza. Tras dama por D5, C por D5, torre E6 amenazando simplemente un mate en una. Las negras tienen que quitar la torre porque si quitan el rey después van a estar siempre a tiro de un torre E7 con el rey detrás, el peón en F5 ahí poniendo presión. No, así que torre D8, torre por E3, simplemente entregando el peón, rey G8, torre H4. Y ustedes se preguntan por qué la torre va a H4, ¿qué está haciendo H4? ¿No hubiera sido más lógico ponerla en A6, en C6, en E6, en otro lugar? Acá evita simplemente que las negras hagan en cualquier momento D4 con alguna actividad, ya que tienen un peón pasado. Entonces acá Smyslov no le da ninguna chance a Ivanchuk. Y tras torre C8, simplemente torre G4, que es la otra idea de poner la torre en H4, poder ir a G4 molestando G7. Acá las negras hacen torre por C5, que es una jugada algo triste, ya que torre C7 no ofrece tampoco mucha resistencia, ya que las blancas podrían hacer F6 y la ventaja va a pasar a ser más que decisiva. Así que tras torre por C5, torre por G7, rey F8, F6, acá las blancas ya están simplemente rematando. Las negras intentan devolver la calidad porque esta situación ya era prácticamente para abandonar. B por, torre por C3, torre D7, torre por A3, torre por D5, rey F7, torre D6, la torre se va a situar detrás del peón pasado y con 3 peones pasados libres, sin ningún problema con el rey, el peón pasado de las negras totalmente controlado. La posición es simplemente para rendirse y con esto le ganó Smyslov a Ivanchuk, cuando Ivanchuk era un prometedor jugador de 19 años y tuvo que enfrentarse ahí al abuelo Smyslov, que todos están esperando supongo en algún momento que se retirara, y él seguía ahí todavía enfrentándose a la élite y lo siguió haciendo durante muchos años. Así que por favor, si les gustó esta partida, que a mí me parece una partida muy buena de la historia del ajedrez, además enfrentándose Smyslov con Ivanchuk, que uno diría cuándo se iban a enfrentar. Por favor, denle like a este video, comenten, más importante suscríbanse, compártalo con sus amigos para que todos vean cómo la edad en ajedrez es un factor importante, claro, pero no es decisivo. Aún así, con mucha edad se puede seguir progresando y manteniendo el nivel. Con esto termino el video, así que nos vemos en el próximo video de Mesa 1.